El viento aullaba como un lobo hambriento, mordiendo la piel de Zephyr con arena caliente. La tormenta se cernía sobre él, una bestia furiosa que amenazaba con engullirlo. Zephyr, con su cuerpo delgado y cubierto de placas quitinosas, corría a través del desierto implacable. Sus múltiples ojos facetados luchaban por enfocar en la creciente oscuridad. Necesitaba refugio, y rápido. Había visto la estructura a la distancia, una sombra borrosa contra el cielo naranja. Era una de las muchas ruinas que salpicaban este mundo desolado, vestigios de una civilización olvidada. Esperaba que sus muros ofrecieran algo de protección contra la furia del desierto. Aceleró el paso, sus 6 patas raspando contra la arena. El viento lo azotaba, haciéndolo tropezar. La arena se metía en sus articulaciones, dificultando el movimiento. Pensó en los suyos, en aquellos que ya no estaban. ¿Habrían buscado refugio también en sus últimos momentos? Finalmente, llegó a la base de la estructura. Era un amasijo de metal oxidado y piedra erosionada, un esqueleto fantasmal de lo que una vez fue. Buscó una entrada, un resquicio por donde colarse. Encontró una abertura estrecha, apenas lo suficientemente grande para que él pasara. Se deslizó adentro, dejando atrás el rugido de la tormenta. Dentro, la oscuridad era casi total, pero al menos estaba a salvo. Por ahora. La oscuridad era densa, pero los ojos de Zephyr se adaptaban rápidamente. Podía discernir los contornos de la sala, paredes cubiertas de polvo, vigas de metal retorcidas, y el eco lejano del viento que aún aullaba afuera. Suspiró, un sonido sibilante que apenas se escuchaba por encima del viento. Otra tormenta más. Otra ruina más. Así era su vida. Una existencia solitaria, explorando los restos de un mundo muerto. Creía ser el último de los suyos. Los silicatos, como los llamaban los antiguos. Su gente, adaptada a las duras condiciones del desierto, supervivientes de un cataclismo que había arrasado con todo. O eso pensaba. Había recorrido cientos de kilómetros, visitando ciudades en ruinas, excavando en busca de respuestas. Buscaba rastros de otros silicatos, una señal de que no estaba solo. Pero todo lo que encontraba eran ecos del pasado, fragmentos de tecnología rota, artefactos sin sentido y la silenciosa evidencia de una civilización humana extinta. Los humanos. Las criaturas que una vez gobernaron este planeta. Zephyr había estudiado sus escritos, sus imágenes, sus extrañas costumbres. Parecían tan frágiles, tan dependientes de su entorno. No le sorprendía que hubieran desaparecido. Pero a veces, en medio del polvo y la desolación, Zephyr sentía una punzada de curiosidad. ¿Qué había sido de ellos? ¿Qué causó su fin? Y, sobre todo, ¿estaba realmente solo? La idea lo carcomía por dentro, una sombra persistente en su corazón. Con cautela, comenzó a moverse por la sala. Sus patas hacían un leve crujido sobre el suelo cubierto de polvo. Extendió una de sus extremidades, tanteando en la oscuridad. Buscaba cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre la función de este lugar. De repente, su pata chocó con algo. Era una placa metálica, incrustada en la pared. Instintivamente, la presionó. Un zumbido suave resonó en la sala. Al principio, Zephyr pensó que había roto algo. Pero luego, una luz tenue comenzó a parpadear. Primero débilmente, luego con más fuerza. El polvo y las sombras retrocedieron, revelando la sala en su totalidad. Zephyr se quedó sin aliento. No era una simple habitación. Era una cámara, cuidadosamente construida y sorprendentemente bien conservada. Y no solo eso. Una sección de la pared, hasta ahora invisible, se deslizó hacia un lado, revelando otra cámara, aún más grande y misteriosa. Esta segunda cámara estaba iluminada por una luz azulada y suave. Zephyr se acercó con cautela a la abertura. La luz azul emanaba de una serie de paneles luminosos en el techo. La cámara era alta y espaciosa, llena de extraños aparatos y consolas. Pero lo que más llamó la atención de Zephyr fueron las filas de estructuras verticales, brillantes y translúcidas. Parecían ataúdes. ¿Qué era este lugar?
¿Y qué contenían esos extraños ataúdes? El corazón de Zephyr latió con fuerza. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo. Con cautela, Zephyr se acercó a una de las estructuras verticales. La superficie translúcida era fría al tacto. Miró más de cerca, intentando comprender lo que veía dentro. Al principio, solo percibió formas borrosas, contornos indistintos. Pero a medida que sus ojos se ajustaban a la luz azulada, la verdad se hizo evidente. Dentro de la estructura, suspendido en un líquido cristalino, había un cuerpo. Un cuerpo humano. Zephyr retrocedió, sorprendido. No podía ser. Los humanos estaban extintos. Lo había leído en los textos antiguos, lo había visto en los huesos blanqueados por el sol. Era un hecho innegable. Pero ahí estaba, frente a él, la prueba de lo contrario. Se acercó a otra estructura, luego a otra. Cada una contenía un cuerpo humano, en un estado de animación suspendida. Algunos eran jóvenes, otros ancianos. Hombres y mujeres. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaban aquí? ¿Y por qué no los había encontrado antes? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Zephyr. Este lugar no era una simple ruina. Era un refugio, una cápsula del tiempo, diseñada para preservar a la humanidad de la extinción. Y ahora, él, el último silicato, había tropezado con ella. La revelación lo golpeó como un rayo. Todo lo que creía saber sobre el mundo estaba a punto de cambiar. Los humanos no estaban extintos. Estaban durmiendo, esperando el momento adecuado para despertar. Y él, Zephyr, podría ser la clave para su despertar. La magnitud de la situación lo abrumó. ¿Qué debía hacer? La mente de Zephyr daba vueltas. La sorpresa era tan grande que casi lo paralizaba. Durante toda su vida, había aceptado la extinción de la humanidad como un hecho innegable. Era una parte fundamental de su comprensión del mundo, la base sobre la que había construido su existencia solitaria. Ahora, esa base se había derrumbado. ¿Cómo era posible que estuvieran aquí, durmiendo, cuando él había buscado incansablemente rastros de su propia gente y no había encontrado nada? ¿Por qué este lugar permaneció oculto durante tanto tiempo? ¿Y qué significaba todo esto para el futuro? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más desconcertante que la anterior. Se sentía como si le hubieran arrancado el velo de los ojos, revelando una realidad completamente diferente a la que había creído conocer. ¿Qué pasaría si lo que sabía sobre el cataclismo que había devastado el planeta también fuera erróneo? ¿Qué pasaría si los humanos no hubieran sido víctimas pasivas, sino actores en su propia desaparición? El peso de la incertidumbre lo aplastaba. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Los textos antiguos, la arqueología, todo lo que había aprendido ahora parecía incompleto, sesgado, quizás incluso deliberadamente engañoso. Miró a los humanos dormidos, tan vulnerables en su sueño criogénico. Sintió una mezcla de curiosidad, temor y una extraña sensación de responsabilidad. Eran los fantasmas del pasado, pero también la promesa de un futuro incierto. Y él, Zephyr, era el guardián accidental de su destino. Mientras Zephyr contemplaba las cápsulas, abrumado por la magnitud de su descubrimiento, un sonido sordo rompió el silencio. Provenía de una de las estructuras verticales. Zephyr se giró, alarmado. La luz azulada que rodeaba la cápsula parpadeó, luego se intensificó. El líquido cristalino comenzó a drenarse, revelando el cuerpo que había estado oculto en su interior. La cápsula se abrió con un suave silbido. Zephyr retrocedió instintivamente, preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Del interior de la cápsula emergió una figura humana, tambaleándose y desorientada. Era una joven, de cabello oscuro y piel pálida. Llevaba una especie de mono ajustado, de un material que Zephyr nunca había visto antes. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera intentando despertar de un sueño profundo. Zephyr observó con fascinación y temor cómo la joven se incorporaba lentamente. Sus ojos se abrieron, revelando un par de iris azules y brillantes.
Miró a su alrededor, confundida y asustada. Era Elara. Sin saberlo, Zephyr había presenciado el renacimiento de la humanidad. El despertar de la primera humana en décadas, quizás siglos. El destino del mundo, sin saberlo, acababa de cambiar drásticamente. ¿Sería para bien o para mal? Zephyr no lo sabía, pero una cosa era segura, su vida solitaria había llegado a su fin. Elara parpadeó, tratando de enfocar la vista. Su cabeza daba vueltas y sentía un frío intenso en todo el cuerpo. No recordaba nada, solo un vacío nebuloso y una sensación de profundo cansancio. ¿Dónde estaba? La habitación era extraña, llena de luces azules y aparatos desconocidos. Intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Se apoyó en la cápsula, buscando un punto de apoyo. Miró a su alrededor, con el corazón latiendo con fuerza. Vio sombras que se movían en la oscuridad. ¿Eran personas? ¿Animales? No lo sabía. El miedo la invadió. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado aquí? Las preguntas la bombardeaban, pero no encontraba respuestas. Su mente estaba en blanco, como una pizarra recién borrada. Recordaba su nombre, Elara, pero nada más. No recordaba a su familia, sus amigos, su hogar. Ni siquiera recordaba por qué estaba en esa cápsula. Se sentía perdida, vulnerable y terriblemente sola. Un sollozo escapó de sus labios. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en un lugar extraño y desconocido, sin recuerdos y sin esperanza. Y lo que era peor, sentía que algo terrible había sucedido, algo que había borrado su pasado y la había dejado varada en este presente incierto. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién recurrir. En la oscuridad, solo podía sentir su propio miedo. Zephyr observó a Elara, sintiendo una mezcla de lástima y preocupación. Estaba claro que la joven estaba aterrorizada y desorientada. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿cómo comunicarse con una criatura tan diferente a él? Se acercó lentamente, con cautela. Sus múltiples ojos intentaban transmitir una sensación de calma y tranquilidad. No quería asustarla más. Intentó hablar, pero los sonidos que salieron de su boca eran una serie de clics y siseos incomprensibles para los oídos humanos. Se dio cuenta de que no tenía forma de comunicarse verbalmente con ella. Pensó rápidamente. Recordó las imágenes que había visto en los textos antiguos, los gestos y las expresiones faciales que utilizaban los humanos para comunicarse. Extendió una de sus extremidades, con la palma hacia arriba, en un gesto de paz. Intentó sonreír, aunque su rostro quitinoso no estaba diseñado para la expresión humana. No daño, logró articular, en un intento de imitar el lenguaje humano. Su voz era áspera y gutural, pero esperaba que Elara entendiera la intención. Señaló hacia sí mismo, luego hacia Elara. Zephyr. Tú, intentó decir, esperando que la joven comprendiera que estaba intentando presentarse. La comunicación era difícil, frustrante. Pero Zephyr estaba decidido a superar las barreras del lenguaje y las diferencias culturales. Sabía que el destino de Elara, y quizás el del mundo, dependía de ello. Necesitaba encontrar una manera de conectarse con ella, de ganarse su confianza y de explicarle la verdad sobre su situación. Después de varios minutos de intentos frustrados, Zephyr logró establecer una forma rudimentaria de comunicación con Elara. Señalando la ventana, una pequeña rendija en la pared, y haciendo gestos de viento y arena, intentó explicar la tormenta que asolaba el exterior. Tormenta. Arena. Afuera, dijo, esforzándose por pronunciar las palabras humanas. Luego, señaló hacia la estructura, indicando que era un lugar seguro, un refugio. A continuación, vino la parte más difícil, explicarle la situación del mundo. Zephyr señaló hacia las otras cápsulas, luego hacia sí mismo, luego hizo un gesto de negación con la cabeza. Humanos. Dormir. Silicatos. Solo, dijo, intentando transmitir la idea de que ella era la única humana despierta y que él creía ser el último de su especie. Hizo una pausa, observando la reacción de Elara.
La joven parecía confundida y asustada, pero también un poco más calmada. Parecía estar entendiendo algo de lo que él decía. Mundo. Mal, continuó Zephyr, señalando hacia el exterior. Antes. Bien. Ahora. No. Intentó explicar la devastación, el cataclismo que había cambiado el planeta. Sabía que era mucha información para procesar, especialmente para alguien que acababa de despertar de un sueño criogénico y no recordaba nada de su pasado. Pero Zephyr sentía que era importante que Elara supiera la verdad, por dura que fuera. Necesitaba entender en qué tipo de mundo se había despertado, y que juntos, quizás, podrían encontrar una manera de hacerlo mejor. Después de escuchar la explicación de Zephyr, Elara frunció el ceño, esforzándose por recordar algo. Poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a aflorar. Refugio, murmuró, con voz débil. Sí. Este es un refugio. Con un esfuerzo, logró sentarse en el borde de la cápsula. Miró a Zephyr, con una chispa de claridad en sus ojos azules. Yo. Recuerdo algo, dijo, con más fuerza. Este lugar. Fue construido para proteger. Explicó, con palabras entrecortadas y gestos, que el refugio había sido diseñado para albergar a un grupo selecto de humanos durante una gran catástrofe. Su misión era sobrevivir y repoblar la Tierra cuando las condiciones mejoraran. Nosotros. Éramos los elegidos, dijo Elara, señalando hacia las otras cápsulas. Los mejores. Para reconstruir. Recordó que había científicos, ingenieros, médicos. Personas con las habilidades y el conocimiento necesarios para crear un nuevo comienzo. También había agricultores, constructores y maestros, aquellos que podían cultivar la tierra, construir hogares y educar a las futuras generaciones. La idea de repoblar la tierra era abrumadora, pero también llena de esperanza. Era una tarea monumental, pero sabían que tenían que intentarlo. Pero. ¿Qué pasó?, preguntó Elara, con la voz temblorosa. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué todos siguen durmiendo? Zephyr no tenía respuestas a esas preguntas. Solo podía imaginar lo que había sucedido durante los siglos que habían pasado. Pero una cosa estaba clara, ahora tenían una nueva misión. No solo sobrevivir, sino también despertar a los demás y cumplir el propósito para el que había sido creado este refugio. A pesar de su debilidad, Elara se mostró decidida a ayudar. Juntos, Zephyr y Elara comenzaron a explorar el refugio, buscando una manera de activar otros sistemas y descubrir más información sobre su propósito. Zephyr, con su conocimiento de la antigua tecnología humana, identificó paneles de control y conductos de energía. Elara, aunque con recuerdos fragmentados, intuitivamente entendía el funcionamiento de algunos de los aparatos. Trabajaron en equipo, combinando sus habilidades y conocimientos. Zephyr usaba su fuerza para mover escombros y acceder a áreas inaccesibles para Elara. Elara, a su vez, guiaba a Zephyr a través de los intrincados sistemas del refugio, explicando las funciones de cada aparato. Poco a poco, lograron activar algunos sistemas básicos, la iluminación, la ventilación y un sistema de comunicación rudimentario. A medida que exploraban, encontraron registros digitales, diagramas y manuales que contenían información valiosa sobre el pasado de la humanidad y la construcción del refugio. Descubrieron que el refugio era mucho más grande y complejo de lo que habían imaginado. Tenía laboratorios, talleres, huertos hidropónicos y áreas de vivienda. Era una ciudad subterránea, diseñada para ser autosuficiente durante un largo periodo de tiempo. También encontraron información sobre la causa de la catástrofe, un desastre ambiental provocado por la propia humanidad. La información era impactante, pero también reveladora. Les daba una idea de los errores que se habían cometido y de cómo evitar repetirlos en el futuro. Cada nuevo descubrimiento les daba más esperanza y motivación para continuar. Sabían que tenían un largo camino por recorrer, pero estaban decididos a cumplir su misión y a construir un nuevo futuro para la humanidad. Mientras Zephyr y Elara trabajaban, el rugido de la tormenta se intensificó. El viento aullaba con furia, sacudiendo las paredes del refugio. La arena golpeaba con fuerza contra las ventanas,
oscureciendo aún más el interior. Zephyr sintió una vibración en el suelo. La estructura se estaba resintiendo bajo el embate de la tormenta. ¿Qué está pasando?, preguntó Elara, con voz preocupada. La tormenta. Es más fuerte, respondió Zephyr, señalando hacia el techo. Refugio. No sé. Si resistirá. Elara se puso pálida. Recordó los relatos de las tormentas de arena que habían devastado el mundo, las tormentas que habían enterrado ciudades enteras bajo montañas de arena. Zephyr y Elara corrieron hacia la sala de control principal, buscando una manera de evaluar el daño y reforzar las defensas del refugio. Encontraron un panel que mostraba un diagrama de la estructura, con indicadores de presión y temperatura en diferentes puntos. Los indicadores de presión estaban en rojo, parpadeando alarmantemente. La tormenta estaba ejerciendo una presión enorme sobre las paredes del refugio. Tenemos que hacer algo, dijo Elara, con voz urgente. Si la tormenta sigue así, el refugio se derrumbará. Zephyr asintió. Sabía que tenían que actuar rápido, pero no sabía qué hacer. Nunca antes había enfrentado una tormenta de esta magnitud. Miró a Elara, buscando una señal de esperanza. La joven lo miró a los ojos, con una determinación que lo sorprendió. Confío en ti, Zephyr, dijo Elara. Sé que encontraremos una solución. Tenemos que confiar el uno en el otro. Las palabras de Elara le dieron a Zephyr una nueva fuerza. Sabía que no estaban solos. Juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Siguiendo los diagramas del refugio, Zephyr y Elara se dirigieron a un sector que aún no habían explorado, un laboratorio científico. Esperaban encontrar algo que pudiera ayudarles a proteger el refugio de la tormenta. El laboratorio estaba lleno de equipos extraños y complejos, muchos de los cuales parecían haber sido diseñados para analizar el medio ambiente y estudiar los efectos de la catástrofe. Encontraron muestras de suelo, agua y aire, cuidadosamente etiquetadas y almacenadas. Al examinar los registros del laboratorio, descubrieron información crucial sobre la causa de la catástrofe. Se trataba de una combinación de factores: la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y un cambio climático descontrolado. Pero lo más importante fue que también encontraron información sobre posibles soluciones. Los científicos del pasado habían estado trabajando en tecnologías para revertir los efectos del desastre y restaurar el equilibrio ecológico del planeta. Había planos de máquinas que podían limpiar el aire y el agua, generar energía limpia y cultivar alimentos en entornos hostiles. También había investigaciones sobre la modificación genética de plantas para hacerlas más resistentes a la sequía y a las condiciones extremas. Esto es increíble, dijo Elara, con los ojos brillantes de entusiasmo. Si podemos hacer funcionar estas máquinas, podríamos salvar el mundo. Zephyr asintió, sintiendo una nueva oleada de esperanza. Sabía que sería una tarea difícil, pero ahora tenían una dirección, un plan de acción. Tenemos que concentrarnos en la tecnología que pueda protegernos de la tormenta, dijo Zephyr. Si podemos estabilizar el clima, quizás podamos evitar que se intensifique aún más. Juntos, Zephyr y Elara comenzaron a estudiar los planos y manuales del laboratorio, buscando una manera de implementar las soluciones que habían encontrado. El tiempo apremiaba, pero estaban decididos a no rendirse. El destino del mundo, una vez más, estaba en sus manos. Mientras estudiaban los planos de una de las máquinas de limpieza de aire, Zephyr se sentía frustrado. Los diagramas eran complejos y la tecnología humana le resultaba difícil de comprender. Elara, sin embargo, parecía entenderlo todo de forma intuitiva. Señalaba componentes específicos, explicaba su función y sugería modificaciones para mejorar su eficiencia. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Zephyr, sorprendido. ¿No recuerdas tu pasado? Elara se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Simplemente. Lo siento. Es como si la información estuviera ahí, en mi cabeza, esperando a ser activada. Para demostrarlo, Elara se acercó a una de las consolas de control y comenzó a manipular los botones y las palancas con una destreza asombrosa. En cuestión de minutos, logró activar un sistema de diagnóstico que mostraba el estado de cada componente de la máquina.
Zephyr observó con fascinación. Era como si Elara estuviera conectada directamente a la tecnología humana, como si fuera una extensión de ella. Es increíble, dijo Zephyr, con admiración. Tienes un talento natural para esto. Elara sonrió tímidamente. Tal vez. Por eso me eligieron, dijo. Tal vez mi propósito es entender y manipular esta tecnología. La revelación sorprendió a Zephyr. Había pensado que la selección de los humanos para el refugio había sido aleatoria, basada en criterios generales de supervivencia y reconstrucción. Pero ahora se daba cuenta de que había un propósito más específico, un plan cuidadosamente elaborado. Elara no era solo una sobreviviente. Era una especialista, una experta en tecnología humana, diseñada para liderar la reconstrucción del mundo. Y él, Zephyr, había sido el catalizador de su despertar. El destino, sin duda, tenía planes misteriosos para ambos. Con la revelación del propósito de Elara, la tarea que tenían por delante se volvió aún más clara. No solo debían sobrevivir, sino también despertar a los demás humanos y comenzar la reconstrucción de la civilización. Se sentaron juntos en la sala de control, rodeados de planos, diagramas y registros digitales. Comenzaron a planificar cuidadosamente cada paso del proceso. Primero, necesitamos asegurar el refugio, dijo Elara. Tenemos que reparar los daños causados por la tormenta y activar todos los sistemas de defensa. Zephyr asintió. También necesitamos evaluar el estado de los demás humanos, dijo. No sabemos cuánto tiempo han estado dormidos ni cuáles son sus necesidades médicas. Decidieron crear un equipo de evaluación para examinar a cada uno de los humanos en las cápsulas y determinar su estado de salud. Luego, elaborarían un plan para despertarlos gradualmente, teniendo en cuenta sus especialidades y habilidades. Necesitamos científicos, ingenieros, médicos. Pero también agricultores, constructores y maestros, dijo Elara. Todos son importantes para reconstruir una sociedad. También discutieron sobre el mundo exterior. ¿Cómo era la situación? ¿Qué recursos quedaban? ¿Qué peligros acechaban? Tendremos que enviar equipos de exploración para evaluar el terreno, dijo Zephyr. Necesitamos saber dónde encontrar agua, comida y materiales de construcción. Sabían que la tarea sería monumental, pero estaban decididos a no rendirse. Tenían un mundo que reconstruir, una civilización que resucitar. Y juntos, Zephyr y Elara, estaban listos para enfrentar el desafío. La esperanza, aunque tenue, comenzaba a florecer en medio de la desolación. Después de largas horas de planificación, Elara se giró hacia Zephyr, con una mirada curiosa en sus ojos. Zephyr, dijo, me has contado mucho sobre el mundo, sobre la tormenta y sobre la catástrofe. Pero, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Zephyr se sorprendió. Había estado tan concentrado en la situación de los humanos que no había pensado en compartir su propia historia. Yo. Soy un silicato, dijo, señalando su cuerpo quitinoso. Mi gente. Vive en el desierto. Elara frunció el ceño. Silicato. Nunca he oído hablar de eso. Zephyr explicó que los silicatos eran una especie adaptada a las duras condiciones del desierto, capaces de sobrevivir donde otros no podían. Contó sobre sus costumbres, su cultura y su conexión con la naturaleza. Vivimos en armonía con el desierto, dijo Zephyr. Respetamos su poder y aprendemos de su sabiduría. Elara escuchó con atención, fascinada por la historia de Zephyr. Le preguntó sobre su vida antes del encuentro, sobre sus viajes por las ruinas y sobre su búsqueda de otros silicatos. ¿Estás solo?, preguntó Elara, con voz suave. Zephyr asintió. Eso creía. Hasta que te encontré. Elara sintió pena por Zephyr. Había pasado toda su vida solo, explorando un mundo desolado y buscando a su gente. Ahora, de repente, se había encontrado con una responsabilidad enorme, ayudar a reconstruir la civilización humana. Gracias, Zephyr, dijo Elara. Gracias por salvarme y por ayudarme a cumplir mi propósito. No estás solo. Te tengo a ti. Las palabras de Elara calentaron el corazón de Zephyr.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de conexión y pertenencia. Ya no estaba solo. Tenía a Elara, y juntos enfrentarían el futuro, sin importar lo que les deparara. Animado por el interés de Elara, Zephyr comenzó a compartir recuerdos de su pasado, evocando imágenes de su pueblo y su forma de vida. Describió las vastas extensiones del desierto, las dunas ondulantes que se extendían hasta el horizonte, y los cielos estrellados que brillaban con una intensidad asombrosa por la noche. El desierto es duro, pero también hermoso, dijo Zephyr. Nos enseña a ser resilientes, a adaptarnos a las condiciones cambiantes y a encontrar la belleza en la simplicidad. Contó sobre las costumbres de su pueblo, su respeto por la naturaleza y su profunda conexión con la tierra. Explicó cómo los silicatos habían aprendido a vivir en armonía con el desierto, utilizando sus recursos de manera sostenible y protegiendo su equilibrio ecológico. Cada duna, cada roca, cada planta tiene un significado, dijo Zephyr. Aprendemos a leer las señales del desierto y a seguir su guía. Compartió historias de sus viajes por las ruinas, de sus encuentros con otros silicatos, de sus descubrimientos de artefactos antiguos y de sus reflexiones sobre el pasado de la humanidad. He visto el auge y la caída de civilizaciones, dijo Zephyr. He aprendido que el poder y la tecnología no lo son todo. Lo importante es el respeto por la naturaleza y la conexión con los demás. Al escuchar a Zephyr, Elara sintió una profunda admiración por su pueblo y su forma de vida. Comprendió que los silicatos tenían algo valioso que ofrecer al mundo, una sabiduría ancestral y un conocimiento profundo de la naturaleza. Necesitamos aprender de tu pueblo, dijo Elara. Necesitamos adoptar su forma de vida sostenible y respetar el equilibrio ecológico del planeta. Zephyr asintió. Sabía que la reconstrucción de la civilización humana no solo dependía de la tecnología, sino también de un cambio de mentalidad, de un retorno a los valores fundamentales de respeto y armonía con la naturaleza. Y juntos, él y Elara, podían ser los catalizadores de ese cambio. A medida que los días se convertían en semanas, Zephyr y Elara pasaban cada vez más tiempo juntos. Trabajaban codo a codo, explorando el refugio, estudiando los planos y planeando el futuro. A pesar de sus diferencias iniciales, un fuerte vínculo de amistad y confianza comenzó a florecer entre ellos. Zephyr admiraba la inteligencia, la determinación y el optimismo de Elara. Elara, a su vez, apreciaba la sabiduría, la fuerza y la bondad de Zephyr. Aprendieron a comunicarse de manera más efectiva, superando las barreras del lenguaje y las diferencias culturales. Zephyr se esforzaba por aprender el idioma de Elara, mientras que Elara intentaba comprender los gestos y las expresiones faciales de Zephyr. Compartían sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Hablaban del pasado, del presente y del futuro. Se reían, lloraban y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Zephyr dejó de sentirse solo. En Elara, había encontrado a una compañera, a una amiga, a un alma gemela. Elara, por su parte, encontró en Zephyr a un protector, a un guía, a alguien en quien podía confiar incondicionalmente. Sus diferencias iniciales, que al principio parecían un obstáculo, se convirtieron en una fortaleza. La combinación de sus habilidades y conocimientos les permitía abordar los desafíos con una perspectiva más amplia y creativa. Juntos, Zephyr y Elara eran más fuertes, más inteligentes y más capaces. Eran la prueba de que la amistad y la colaboración podían superar cualquier barrera, incluso las más grandes. Y juntos, estaban listos para enfrentar el futuro, sin importar lo que les deparara. Su vínculo, forjado en medio de la desolación, era la esperanza para un nuevo comienzo. Una vez que tuvieron un plan sólido para asegurar el refugio y evaluar el estado de los demás humanos, Zephyr y Elara se enfrentaron a una decisión difícil. ¿Debían despertar a todos los humanos a la vez o hacerlo gradualmente? Despertar a todos a la vez tendría la ventaja de contar con todos los recursos y habilidades disponibles de inmediato. Pero también presentaba riesgos importantes. Si despertamos a todos a la vez, podríamos causar caos y confusión, dijo Elara. Muchos de ellos estarán desorientados y asustados. Podríamos tener problemas para controlarlos. Zephyr asintió. Recordó las historias de la antigua humanidad, de sus conflictos y guerras.
Temía que, al despertar a todos a la vez, pudieran revivir esos viejos rencores y destruir la oportunidad de un nuevo comienzo. Despertar a los humanos gradualmente permitiría a Zephyr y Elara tener más control sobre la situación. Podrían elegir a los individuos más estables y capacitados para ayudar a liderar el proceso de reconstrucción. Pero también presentaba desventajas. Despertar a los humanos gradualmente tomaría mucho más tiempo y recursos. Y existía el riesgo de que algunos de los que permanecieran dormidos sufrieran daños irreversibles. Es una decisión difícil, dijo Zephyr. Tenemos que sopesar los riesgos y los beneficios de cada opción. Pasaron días debatiendo y discutiendo los pros y los contras de cada enfoque. Consultaron los registros del refugio, buscando orientación en las decisiones que habían tomado los científicos del pasado. Finalmente, llegaron a una conclusión. Decidieron adoptar un enfoque gradual, pero con un plan de contingencia para despertar a todos a la vez si la situación lo requería. La seguridad y la estabilidad eran primordiales, pero no podían permitirse el lujo de perder tiempo valioso. El futuro de la humanidad dependía de su decisión. Para implementar su enfoque gradual, Zephyr y Elara decidieron despertar a un pequeño grupo de expertos que pudieran ayudarles a evaluar la situación y desarrollar un plan de acción detallado. Revisaron los registros del refugio, identificando a individuos con habilidades y conocimientos específicos que serían valiosos en esta etapa inicial. Buscaron científicos, ingenieros, médicos y estrategas, personas capaces de pensar con claridad y tomar decisiones difíciles. Necesitamos personas que puedan ayudarnos a entender el mundo exterior, evaluar los riesgos y encontrar soluciones, dijo Elara. También necesitamos personas que puedan ayudarnos a cuidar de los demás humanos cuando los despertemos. Zephyr asintió. Y necesitamos personas en quienes podamos confiar, dijo. Personas que estén dispuestas a trabajar juntas por un bien común. Seleccionaron cuidadosamente a un grupo de 5 expertos, teniendo en cuenta sus habilidades, sus personalidades y su historial. Luego, se prepararon para despertarlos. El proceso fue delicado y requirió mucha paciencia. Cada cápsula tenía un sistema de soporte vital complejo que debía ser monitoreado cuidadosamente. Zephyr y Elara trabajaron juntos, utilizando sus conocimientos combinados para asegurar que el proceso de despertar fuera lo más seguro y suave posible. Uno a uno, los expertos comenzaron a despertar. Al principio, estaban desorientados y confundidos, pero Elara y Zephyr los tranquilizaron y les explicaron la situación. Los expertos, al igual que Elara, se sorprendieron al descubrir que habían estado dormidos durante siglos. Pero rápidamente se adaptaron a la situación y se mostraron dispuestos a ayudar. Juntos, Zephyr, Elara y los expertos comenzaron a trabajar para construir un nuevo futuro para la humanidad. Entre los expertos que despertaron, había un científico llamado Dr. Arrestorn. Desde el principio, demostró una comprensión profunda de la situación y una determinación inquebrantable para encontrar una solución. Después de revisar los registros del laboratorio, el Dr. Thorne reveló una información sorprendente: él había sido uno de los principales investigadores involucrados en el estudio de la causa de la catástrofe. Yo sé lo que pasó, dijo el Dr. Thorne, con voz grave. Yo sé cómo empezó todo. Explicó que la catástrofe había sido causada por una combinación de factores, incluyendo la contaminación, la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático. Pero el factor desencadenante había sido un experimento fallido para controlar el clima. Intentamos manipular la atmósfera para revertir los efectos del calentamiento global, dijo el Dr. Thorne. Pero cometimos un error. Liberamos una sustancia que desestabilizó el clima y desencadenó una serie de eventos catastróficos. La revelación fue impactante. Los humanos habían intentado salvar el planeta, pero habían terminado destruyéndolo. Pero el Dr. Thorne también tenía buenas noticias. Durante sus investigaciones, había descubierto una manera de revertir los efectos del experimento fallido y restaurar el equilibrio ecológico del planeta. Tengo una idea, dijo el Dr. Thorne. Podemos usar una combinación de tecnología antigua y nueva para neutralizar la sustancia que desestabilizó el clima. Podríamos revertir la catástrofe. La idea del Dr. Thorne era arriesgada y ambiciosa, pero era la única esperanza que tenían.
Zephyr, Elara y los demás expertos escucharon con atención, sabiendo que el futuro del mundo dependía de su decisión. Con la información del Dr. Thorne, el grupo se puso a trabajar de inmediato. El tiempo era esencial, ya que la tormenta seguía intensificándose y amenazaba con destruir el refugio. El plan del Dr. Thorne requería una combinación de tecnología antigua y nueva, y la colaboración de todos los expertos. Elara, con su talento para manipular la tecnología humana, fue fundamental para activar los sistemas necesarios. Zephyr, con su fuerza y conocimiento del terreno, ayudó a acceder a áreas inaccesibles del refugio y a asegurar los materiales necesarios. Pero no todo fue fácil. Se enfrentaron a numerosos desafíos técnicos, desde la falta de piezas de repuesto hasta la complejidad de los sistemas antiguos. También surgieron debates morales sobre los riesgos de la intervención climática. ¿Estamos seguros de que esto funcionará?, preguntó uno de los expertos. ¿No podríamos empeorar las cosas? El Dr. Thorne reconoció los riesgos, pero argumentó que no tenían otra opción. Si no hacemos nada, todos moriremos, dijo. Tenemos que arriesgarnos. Finalmente, el grupo decidió seguir adelante con el plan del Dr. Thorne, pero con precaución y un estricto protocolo de seguridad. Trabajaron día y noche, superando los obstáculos y aprendiendo de sus errores. La presión era enorme, pero el grupo se mantuvo unido, apoyándose mutuamente y confiando en sus habilidades combinadas. Sabían que el futuro del mundo dependía de su éxito. La esperanza y la desesperación se mezclaban en cada tarea, pero la determinación de revertir la catástrofe los impulsaba a seguir adelante. Después de semanas de arduo trabajo, el plan del Dr. Thorne estaba listo para ser implementado. Con el corazón latiendo con fuerza, Zephyr, Elara y los demás expertos activaron la maquinaria. Al principio, no pasó nada. El silencio reinó en el refugio, intensificando la tensión. Pero luego, un zumbido suave comenzó a resonar en las paredes. Las luces parpadearon y los sistemas comenzaron a funcionar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro del refugio, una sensación de esperanza comenzó a crecer. Los instrumentos del laboratorio mostraban que la maquinaria estaba funcionando correctamente. La sustancia que desestabilizaba el clima estaba siendo neutralizada. Lentamente, pero con seguridad, los efectos de la catástrofe comenzaron a revertirse. La tormenta de arena comenzó a amainar. El viento disminuyó y la visibilidad mejoró. Zephyr y Elara se acercaron a una de las ventanas y miraron hacia el exterior. Para su asombro, vieron que el cielo comenzaba a aclararse. El sol, que no habían visto en años, brillaba débilmente a través de las nubes. «Está funcionando», exclamó Elara, con lágrimas en los ojos. «Lo estamos logrando». El grupo se abrazó, celebrando su victoria. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero habían dado el primer paso crucial para salvar el mundo. A medida que los días pasaban, las condiciones del mundo exterior seguían mejorando. La temperatura se estabilizó, la calidad del aire mejoró y la vegetación comenzó a brotar en lugares donde antes solo había desolación. La tierra, lentamente, estaba comenzando a sanar. La esperanza había renacido. Desde entonces, Zephyr y Elara pasaban horas observando el mundo exterior. Veían cómo la vegetación se extendía por el desierto, cómo los animales regresaban a sus antiguos hábitats y cómo el agua volvía a llenar los ríos y lagos. «Es increíble», decía Elara, con una sonrisa radiante. «Es como si la tierra estuviera renaciendo». Zephyr asintió, sintiendo una profunda sensación de gratitud y asombro. Había pasado toda su vida explorando las ruinas de un mundo muerto, y ahora estaba presenciando su renacimiento. Sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer. La tarea de reconstruir la civilización humana sería larga y difícil. Pero ya no estaban solos. Tenían a los expertos, y pronto despertarían a más humanos, cada uno con sus propias habilidades y conocimientos. Lo más importante era que tenían una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de la importancia del respeto por la naturaleza y la colaboración entre las especies. «Tenemos que aprender de nuestros errores», decía Elara. «Tenemos que construir una sociedad que sea sostenible, justa y equitativa para todos».
Zephyr y Elara sabían que tenían un papel importante en la construcción de ese futuro. Podían compartir la sabiduría de los silicatos, su conexión con la naturaleza y su respeto por el equilibrio ecológico. Podían ayudar a los humanos a aprender a vivir en armonía con el planeta. Juntos, podemos construir un mundo mejor, decía Zephyr. Un mundo donde los humanos y los silicatos puedan coexistir en paz y armonía. Con esa esperanza en sus corazones, Zephyr y Elara continuaron trabajando, preparándose para los desafíos que vendrían y construyendo los cimientos de un nuevo futuro. El renacimiento de la Tierra era su inspiración y su motivación. A menudo, Elara se sentaba junto a la ventana, mirando el mundo exterior y reflexionando sobre el futuro. Imaginaba un mundo donde los humanos y la especie de Zephyr pudieran coexistir en armonía, compartiendo el planeta y aprendiendo el uno del otro. Veía a los niños humanos jugando con los niños silicatos, aprendiendo juntos sobre la naturaleza y la tecnología. Imaginaba a los científicos humanos y silicatos trabajando juntos para encontrar soluciones a los problemas del mundo, combinando sus conocimientos y habilidades. Podemos construir un mundo donde todos sean bienvenidos, decía Elara. Un mundo donde las diferencias sean celebradas y donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Imaginaba ciudades que fueran sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, construidas con materiales reciclados y alimentadas por energía limpia. Veía campos de cultivo que fueran productivos y diversos, cultivados con técnicas agrícolas sostenibles. Podemos construir un mundo que sea justo y equitativo para todos, decía Elara. Un mundo donde todos tengan acceso a la comida, al agua, a la vivienda, a la educación y a la atención médica. Sabía que no sería fácil. Habría desafíos y obstáculos en el camino. Pero estaba decidida a hacer realidad su visión. Creía que los humanos y los silicatos podían aprender a vivir juntos en armonía, y que juntos podían construir un mundo mejor para todos. Zephyr, al escuchar las reflexiones de Elara, sentía una profunda admiración por su visión y su optimismo. Sabía que Elara era una líder nata, capaz de inspirar a otros y de hacer realidad sus sueños. Y juntos, como amigos y compañeros, trabajarían incansablemente para construir ese futuro, un futuro donde la esperanza prevaleciera sobre la desesperación y donde la armonía reemplazara el conflicto. En medio del renacimiento de la Tierra, Zephyr y Elara se miraron a los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sabían que tenían que hacer todo lo posible para asegurar que la historia no se repitiera. Tenemos que aprender de los errores del pasado, dijo Zephyr, con voz grave. Tenemos que entender por qué la humanidad llegó al borde de la destrucción. Elara asintió. Tenemos que enseñar a las futuras generaciones sobre la importancia del respeto por la naturaleza, la sostenibilidad y la colaboración, dijo. Tenemos que asegurarnos de que nunca olviden lo que pasó. Juntos, Zephyr y Elara se comprometieron a trabajar incansablemente para construir un futuro donde la historia no se repitiera. Decidieron crear un programa educativo que enseñara a los niños sobre la importancia del medio ambiente, la sostenibilidad y la cooperación. Tenemos que enseñarles sobre la sabiduría de los silicatos, dijo Elara. Tenemos que mostrarles cómo vivir en armonía con la naturaleza. Zephyr asintió. Y tenemos que enseñarles sobre la tecnología humana, dijo. Tenemos que mostrarles cómo usar la tecnología de manera responsable y sostenible. También decidieron crear una comisión que se encargara de monitorear el medio ambiente y de prevenir futuras catástrofes. La comisión estaría formada por expertos de todas las disciplinas, tanto humanos como silicatos. Tenemos que estar atentos a las señales de advertencia, dijo Zephyr. Tenemos que actuar rápido para prevenir cualquier problema. Elara y Zephyr sabían que la tarea era monumental, pero estaban decididos a no rendirse. Tenían una visión de un futuro mejor y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para hacerlo realidad. Su compromiso mutuo era la base de la esperanza para un futuro sostenible. A medida que las condiciones del mundo exterior mejoraban, el refugio comenzó a emitir señales de radio, transmitiendo un mensaje de esperanza a cualquier sobreviviente que pudiera estar escuchando. Para su sorpresa, la señal fue recibida. Otros humanos, dispersos por todo el mundo, comenzaron a responder. Habían sobrevivido a la catástrofe,
pero vivían en condiciones precarias, luchando por encontrar comida, agua y refugio. El refugio se convirtió en un faro de esperanza, atrayendo a los sobrevivientes desde todos los rincones del planeta. Llegaron en pequeños grupos, a pie, en vehículos improvisados o incluso a lomos de animales. Al principio, hubo desconfianza y tensión. Los sobrevivientes provenían de diferentes culturas y tenían diferentes creencias. Algunos habían perdido la esperanza y se habían vuelto cínicos y amargados. Pero Zephyr y Elara trabajaron incansablemente para construir la confianza y fomentar la colaboración. Les mostraron a los sobrevivientes el potencial del refugio, los recursos disponibles y la visión de un futuro mejor. Poco a poco, los sobrevivientes comenzaron a unirse. Compartieron sus historias, sus habilidades y sus conocimientos. Trabajaron juntos para mejorar el refugio y para planificar la reconstrucción del mundo exterior. El refugio se convirtió en un crisol de culturas y perspectivas, un lugar donde los humanos y los silicatos podían aprender el uno del otro y construir una nueva sociedad basada en el respeto, la cooperación y la sostenibilidad. Una nueva era había comenzado. Una era de colaboración y reconstrucción, donde la esperanza prevalecía sobre la desesperación y donde el futuro, aunque incierto, brillaba con la promesa de un mundo mejor. El refugio, una vez un escondite solitario, ahora era el corazón palpitante de una nueva civilización. Llegó el día en que los primeros humanos, completamente equipados y preparados, se dispusieron a salir del refugio para explorar el mundo exterior. Eran un grupo diverso, compuesto por científicos, ingenieros, agricultores y exploradores, cada uno con una misión específica. Zephyr y Elara se reunieron con ellos en la entrada del refugio, sintiendo un profundo sentido de responsabilidad. Sabían que el futuro de la humanidad dependía de su éxito. Han sido elegidos para ser los pioneros de un nuevo mundo, dijo Elara, con voz solemne. Su tarea es explorar, descubrir y construir. Zephyr asintió. Recuerden siempre los errores del pasado, dijo. Respeten la naturaleza, colaboren entre ustedes y construyan una sociedad que sea justa y sostenible para todos. Les entregaron mapas, herramientas y equipos de comunicación. Les dieron instrucciones sobre cómo encontrar agua, comida y refugio. Les advirtieron sobre los peligros del mundo exterior, pero también les animaron a ser valientes y a confiar en sus habilidades. Uno a uno, los exploradores se despidieron de Zephyr y Elara, prometiendo regresar con información valiosa y con nuevos sobrevivientes. Luego, se adentraron en el desierto, desapareciendo en el horizonte. Zephyr y Elara se quedaron solos en la entrada del refugio, observando cómo se alejaban. Sintieron una mezcla de esperanza y temor. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero confiaban en que los humanos eran capaces de superar cualquier obstáculo. El futuro está en sus manos, dijo Elara, con voz suave. Zephyr asintió. Y nosotros estaremos aquí para apoyarlos, dijo. Siempre. Su mirada se enfocó en el horizonte, listos para el siguiente capítulo. El sol se elevaba sobre el horizonte, iluminando el desierto con un brillo dorado. La tormenta de arena, que una vez había amenazado con engullir todo el planeta, era ahora solo un recuerdo lejano. Zephyr y Elara se quedaron de pie en la entrada del refugio, observando cómo los exploradores se alejaban hacia el futuro. Sintieron una profunda sensación de satisfacción y esperanza. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabían que no estaban solos. Tenían a los demás humanos, a los silicatos y a la fuerza de la colaboración y el respeto mutuo. La historia de Zephyr y Elara era una historia de supervivencia, de esperanza y de colaboración. Era una historia que demostraba que incluso las peores catástrofes podían ser superadas si las personas estaban dispuestas a trabajar juntas y a aprender de sus errores. Era una historia que sugería que la esperanza y la cooperación podían florecer incluso en los entornos más hostiles, que la amistad podía superar las barreras de las especies y que la sabiduría ancestral podía guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. El mundo había estado al borde de la destrucción, pero ahora estaba renaciendo. Y Zephyr y Elara, junto con los demás humanos y los silicatos, estaban listos para construir un nuevo futuro, un futuro donde la paz, la armonía y la sostenibilidad fueran los valores fundamentales.
La historia concluía con una nota de optimismo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede prevalecer. El renacimiento de la Tierra era una prueba de que la colaboración y el respeto mutuo podían superar incluso las peores catástrofes y que un futuro mejor era posible si se trabajaba juntos para lograrlo. Zephyr y Elara se tomaron de las manos, sintiendo la fuerza de su vínculo. Habían superado desafíos inimaginables, habían aprendido lecciones valiosas y habían encontrado un propósito común en la vida. Ahora, con el renacimiento de la Tierra en marcha, estaban listos para enfrentar los desafíos que vendrían y construir un futuro juntos. Miraron hacia el horizonte, hacia el sol naciente, hacia el mundo nuevo que estaba esperando ser descubierto. Vieron las vastas extensiones del desierto, las montañas lejanas y los ríos que serpenteaban a través del paisaje. Sabían que el camino por delante estaría lleno de obstáculos y dificultades. Tendrían que enfrentarse a tormentas, sequías, enfermedades y conflictos. Pero también sabían que tenían la fuerza, la inteligencia y la determinación para superar cualquier desafío. Tenemos mucho trabajo por hacer, dijo Elara, con voz decidida. Pero juntos, podemos lograr cualquier cosa. Zephyr asintió, sintiendo una profunda sensación de confianza y optimismo. Había encontrado en Elara a una compañera, a una amiga, a un alma gemela. Y juntos, construirían un futuro donde la paz, la armonía y la sostenibilidad fueran los valores fundamentales. El sol brillaba sobre sus rostros, iluminando sus ojos con esperanza. El futuro era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo juntos, construyendo un mundo mejor para todos los seres vivos. La aventura apenas comenzaba, y Zephyr y Elara, con el corazón lleno de esperanza y determinación, miraban hacia el horizonte, listos para escribir el siguiente capítulo de la historia de la Tierra.